Hola, buenos días. Soy Oriol Gallemí del Institut Químic de Sarriá y me gustaría poder presentaros un poco más sobre lo que he ido coleccionando en Internet y lo que hemos elaborado en casa acerca de el coronavirus. Primero, la mortalidad. La mortalidad, esta estructura no cambiará, no apunta a que cambie porque la edad es un factor realmente muy relevante. De hecho, es el más influente. Vemos que por debajo de los 50 casi que no tiene influencia. Por encima de los 50 la cosa empieza a ser bastante seria y con porcentajes pues, que llegan al 15-16% de afectados. Después tenemos otro dato que es público que se puede encontrar y que tampoco tiene pinta de cambiar a nivel inmediato, que es la cantidad de la población infectada y tiene una distribución de edad tal como la tenemos. Cruzando los dos datos, pues podemos empezar a construir nuestra curva o el área, podemos encontrar el área debajo de esta curva. Esta curva es la curva de infección y normalmente pues tiene al principio un crecimiento exponencial, luego aquí ya hay bastante gente infectada, con lo cual no se puede infectar a más gente y aquí a partir de aquí empieza a bajar. Si se toman las medidas de protección adecuadas, pues se logra que la curva sea un poquitín más chata y se alargue, se prolongue en el tiempo. Sin embargo, el área, el número de afectados va a ser exactamente el mismo. La gente que va a morir va a ser exactamente la misma. Salvo que aquí, en este punto, se encuentre milagrosamente o una vacuna que haga que esto sea cero, que es difícil de que suceda porque sería una vacuna que debería tener un impacto espectacular, sobre todo en la gente mayor, con lo cual, bueno, puede pasar muchísima cosa, grupo experimental y todo, ¿vale? Pero en principio, el área debajo de la curva, aunque lo achatemos mucho, sería esto. Luego aquí hay una cosa que todo el mundo se refiere, que es la capacidad crítica del sistema. Vamos a ver cómo la han encontrado en el Reino Unido. El Reino Unido ha puesto que la capacidad crítica del sistema está aquí, y que el pico que ellos estiman está por aquí, por las 300.000 infecciones al día. Bueno, pues básicamente ellos han planteado varios escenarios en los cuales el primero es si no hacemos nada, ¿qué pasa? Pues bueno, saturamos el sistema durante unos 4 meses, ¿vale? Y en estos 4 meses vamos desbordados, se nos va a morir gente y a partir de ahí, business as usual, no pasa nada, seguimos vida normal y vamos a recuperarnos. De cosas peores hemos salido, vale. Esto parece que ético, pues se lo han tomado como se lo han tomado y dice, bueno, que vamos a posponerlo, vamos a mitigar esta curva, vamos a cerrarlo lo máximo posible y ya estamos saturando el sistema y lo vamos a llevar saturado todo el día hasta dentro de más o menos unos 14 meses, 13, 12, 14 meses, ¿vale? Con lo cual vamos a tener que desatender a muchísimos otros enfermos de otras enfermedades, otras dolencias, y vamos a tener que dedicar especial atención a los afectados del coronavirus, que muchos ya estaban tan graves que si no padecen por el coronavirus van a padecer la siguiente crisis de gripe, pero bueno. Y aquí se satura el sistema no durante 2, 3, 4 meses, sino que se satura durante años o 14 o 18 meses, ¿vale? La cosa puede ser más largo. Y el otro escenario que sería el otro previsible es, ¿y si se hubiera pospuesto? Esto ya no estamos a tiempo de hacer esto. ¿Y si se hubiera pospuesto? No se hubiera hecho vida libre, sino que se hubiera restringido. Pues se habría vivido restringido durante el tiempo hasta que se levanten estas restricciones y se permita una infección controlada en aras de que si antes ha habido una vacuna o lo que fuere, pues se pueda bajar la superficie de esta curva. Este sistema, pues en principio no saturaría el sistema, sin embargo, tendría un coste que sería pues que debería haber una vacuna. Y por ejemplo, para la SIDA, pues llevamos 45 años y aún el SIDA pues, no ha sido controlado, con lo cual así a corto plazo parece que es complicado. Además, una vacuna que afecte solo o que disminuya solo la afectación a gente mayor es complicado. Con lo cual nos centraríamos en los dos escenarios de ahora o se pospone un poco. Luego, pues vemos esto que multiplicando las dos matrices nos da que la edad es el factor determinante y el volumen mayor lo encontramos en la gente mayor, ¿vale? Y a nivel de volumen de población afectada, por ejemplo, comparando Estados Unidos y Europa, pues nos vemos que en Estados Unidos, a pesar de contar aquí Europa occidental con unos 200 millones y Estados Unidos en 330, en Estados Unidos tiene una afectación superior por la mayor edad. ¿Dónde se produce el estrés? El estrés se produce en la capacidad de procesar toda esta gente infectada y la cantidad de decesos. En España, pues normalmente se puede prever que la capacidad
de defunciones pues se doble tranquilamente, la rate de defunción se doble de este año comparado con el pasado. Es cierto que aquí se contemplan enfermos que tienen otras dolencias e incluso accidentes de tráfico y demás que van a bajar, obviamente, porque estos días se está circulando francamente poco. Vamos a estar un mes sin circular, con lo cual por lo menos pues es un 10 o un 15% de desplazamientos te los podrás cargar, pues está bien. Sin embargo, esta cifra puede verse ligeramente incrementada porque no solo hay los afectados del coronavirus que van a morir prematuramente, sino que se tendrá que añadir todos aquellos afectados que, por ejemplo, con dolencias renales, con dolencias hepáticas, que no se van a poder atender porque se está intentando recuperar a un porcentaje determinado de gente con dolencias relatadas al coronavirus. Con lo cual, cuanto más se prolongue esto, más va a crecer esta columna. Y entre una cosa y la otra puede que salga lo comido por lo servido. Pero en España tranquilamente podremos llegar alrededor del 900 o 1 millón de defunciones este año. En Alemania, por ejemplo, nos vamos a poner, ya que nos gusta compararnos a nivel de Alemania. En Alemania va a tener un impacto ligeramente inferior, pero bueno, y en casi todos los sitios. Salvo que, por ejemplo, en Corea del Sur van a verse, se verían superados si no hubieran frenado el coronavirus. Que aún así, según los números que tenemos hechos en el modelo matemático, no apunta que estén controlando como se anuncia. Ya veremos que es cierto. Y la otra cosa que no se puede cambiar de esto es el periodo de infección y de incubación de la enfermedad. La enfermedad necesita 21 días, más o menos 3 semanas, para estar limpio o para estar muerto, ¿vale? Con lo cual, a las 2 semanas, el que presenta sintomatología y un cuadro de defunción, pues es evidente a los 14 días y ya incluso deja de toser, con lo cual la infección no es tan problemática porque va completamente intubado. Y aquí tenemos pues el revés, que el que está enfermo pues presenta un cuadro de fiebre puede presentar fiebre durante unos 14 días y a partir de ahí pues le queda un remanente de tos, que aquí veremos si sigue siendo muy transmisor o poco transmisor, pero en principio hay este periodo y esto tampoco no es una variante que pueda cambiar. Luego tenemos otro aspecto que es realmente importante, que es un virus de ARN que muta continuamente y de hecho hay una serie de instituciones locales en cada país que van monitorizando estos cambios y están realizando una tarea estupenda, cruzando los datos e intentando encontrar cuál es la proveniencia, cuál es el origen y cuáles son las potenciales derivaciones que hay. Y esto es una cosa muy importante porque nos puede afectar a las conclusiones que vamos a ver. Primero, la superficie debajo de la curva que hemos presentado será constante. Hay X gente que va a ser susceptible de morir y lo que vamos a hacer es alargarla en el tiempo en aras de encontrar el milagro, la bala de plata que nos solucione. Pero pongamos encima de la mesa que hay muchísimas enfermedades, muchísimos virus que han costado años de erradicar y además habiendo vacuna. O sea que si se tiene que desarrollar la vacuna, esto debe ser muy largo y afecta a un tipo de población que ya es susceptible de pasar otras crisis como pueden ser las gripes y demás de los años venideros. Luego, lo que podemos tocar ligeramente es la curva de infección. Pero aún así ya hemos sobrepasado los límites del sistema sanitario, con lo cual tampoco podemos hacer demasiado al respecto. Lo único que podemos hacer es adaptarnos a la capacidad de entierro, a la capacidad que tenemos de procesar todos los afectados. ¿Vale? Respecto a las vacunas, podrían romper completamente esta tendencia, pero sí, solo si la curva es plana, suficientemente plana como para darle tiempo a intervenir. Si la curva está como hemos dejado en todos los países europeos, que hemos dejado que incluso Italia vaya muy por delante de cualquier otro, porque Alemania, Francia, España, todos han ido muchísimo más tarde, aunque haya vacunas cuando ya haya pasado la gran oleada, tampoco no va a tener un efecto demasiado elevado. Va a ser bonito de tenerla, pero ya está, a toro pasado. Y lo último que en el mejor de los casos, en el mejor de los escenarios, si se lograra sobrepasar todo, el riesgo de rebote después de liberar estos días de encierro sería súper elevado, porque tendríamos unos brotes locales muy intensos y esparcidos por todo el territorio, con lo cual no sería un foco controlado, sino que sería como un incendio de un brasero que puede rebrotar de cualquier sitio. Con lo cual habría muchísimas líneas que investigar. Por ejemplo, una es
cuando estamos tanto tiempo encerrados con los animales y hemos pasado la enfermedad en casa, esto puede quedar como huésped en alguno de los mamíferos, como se ha demostrado que hay mamíferos que han sido portadores o se cree. Si esto es verdad, pues es un riesgo que se debe tener en cuenta. La otra es la supervivencia del virus o la estancia en huéspedes asintomáticos, que por ejemplo se ha estimado un ciclo de vida de la enfermedad en el huésped, pero otros artículos científicos parecen apuntar a que incluso 25 días después de haber superado la enfermedad se sigue siendo transmisor, que son los superportadores y otros enfermos que pueden presentar rebrotes posteriores. Y finalmente lo más importante sería encontrar una manera conveniente y portátil con la que nos podamos desinfectar de forma inmediata y rápido. No solo lavándonos las manos allá donde vayamos, porque lo que terminamos tocando un pomo de una puerta, de un baño, de cualquier sitio que han tocado miles de personas antes, con lo cual es importante entender qué protocolo y cómo podemos hacerlo nosotros para mejorar la vida de los otros. Pues nada, no entretengo más. Muchísimas gracias y cualquier feedback será más que bienvenido.